Y en conversación exclusiva con 24 horas, la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, negó haber tenido vínculos con OAS. Vamos a hablar de ese tema, también de otros. Para eso nos acompaña el senador del PPD, Guillo Girardi. Senador, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. ¿Cómo están? Bien, vamos a ver otros temas, pero antes quiero llevarlo a lo que ha sido la contingencia, la declaración, esta entrevista que tuvo la expresidenta Michelle Bachelet con nuestro compañero Iván Núñez con respecto a esta denuncia de un eventual pago para la campaña presidencial de Michelle Bachelet del 2013-2014, para ser más exacto. Ella dice, yo tengo mi verdad, y niega rotundamente que haya vínculos. ¿Cómo usted ha evaluado esa declaración de la expresidenta, pero también lo que ha sido la reacción del oficialismo al respecto? Bueno, yo tiendo a creerle a la presidenta Bachelet que a Bolsonaro y a su equipo. Por varias razones. Primero, porque ese proyecto no se adjudicó en su gobierno, se adjudicó en el gobierno del presidente Piñera, en el primer gobierno del presidente Piñera. De hecho, se bajó en el gobierno de... Luego se eliminó, se sacó... El contrato. El contrato, sacaron a OAS del contrato justamente en el gobierno de la presidenta Bachelet. O sea, si hubieran recibido dinero a cambio de un favor, recibieron el favor contrario, lo sacaron. Muy mal negocio de OAS. Mal negocio, pero más encima no fue el gobierno de la presidenta Bachelet que adjudicó eso. Entonces lo adjudicó el gobierno del presidente Piñera. Y a mí me parece que es razonable y yo valoro que el gobierno esté diciendo justamente que ellos no tienen antecedentes. Yo pienso que esta... ¿Valora la cautela del gobierno, no así de algunos diputados? No, porque esta, bueno, hay politiquería y política. Porque esta es una operación de baja estofa. Porque es evidente que Bolsonaro, cuando es cuestionado por la presidenta Bachelet en su rol de derechos humanos, hace algunas semanas atrás dijo, por ejemplo, en rechazo y en venganza contra lo que había dicho la presidenta Bachelet, que si no fuera por Pinochet, Chile sería una Cuba, e incluso dijo algo que va más allá. Casi dijo que bueno que al papá de ella lo mataron los militares. Claro, fue una declaración personal. Una agresión personal. Entonces, cuando tú tienes que el ministro de Justicia Moro, quien fue el juez que encarceló a Lula y lo persiguió para sacarlo de la competencia, y que luego casualmente se transforma en ministro de Justicia, y después empiezan a aparecer trascendidos por algunas prensas que empiezan a señalar que había un contubernio entre los fiscales y el juez y Bolsonaro para sacar a Lula de la competencia. Cuando hay ese tipo de operaciones, yo tengo derecho a sospechar que esta es una operación, porque esta misma persona que entrega esta información se reúne con nuestra fiscal chilena con Jimena Chong, y no entrega ninguna información. Y ahora casualmente, mira, ahora recordó, ¿no será que está recibiendo un premio del ministro de Justicia de una mafia? Usted dice operación del presidente Bolsonaro, sí, podría claro, ser. Yo creo que del más alto nivel, de Bolsonaro y de Moro. De hecho, la misma presidenta Bachelet dice, aquí hay algo extraño. Bueno, porque justamente cuando ella hace estas intervenciones cuestionando los derechos humanos en Brasil, aparece todo este cuestionamiento, aparece una agresión que yo creo que no tiene parangón de un presidente que además es un nazi, es un homofóbico, todos conocemos eso. Entonces, que dice y que señala algo que yo insisto, que es muy duro, que se congratula que el papá de Michelle Bachelet haya sido asesinado, ¿te das cuenta? Ahora, por esta declaración también hay otro punto que no es menor. Aquí es la declaración como testigo que hace Leo Piñeiro, quien era expresidente de OAS, ante la Corte Suprema o la Justicia de Brasil, digamos, justamente para poder abocarse a lo que es la delación compensada, pensando también en que es desde la justicia lo que se da esta declaración. Bueno, yo pienso que él está recibiendo un premio por hacer esta declaración. Él es un sicario. Es un sicario, pero alguien le pide que haga eso y yo creo que ahí está involucrado desde Moro, que es el ministro de Justicia, que es el mismo que sacó de carrera a Lula. Uno tiene derecho a pensar eso, ¿no? No parece una tesis solamente conspirativa inventada, porque, como dice la presidenta Bachelet, es muy extraño que esto aparezca ahora, y además este personaje, este testigo, se reúne en el pasado con la fiscal chilena y no entrega ninguna información en ese sentido. A lo mejor está recibiendo un premio para justamente liberarse de otras sanciones, porque además, tú mismo lo señalas, primero el proyecto OAS no se adjudica en el gobierno de la presidenta Bachelet, y es más, en el gobierno de la presidenta Bachelet los expulsan del sistema, los sacan del sistema. O sea, ocurre todo lo contrario que se esperaría a cambio de un favor de financiamiento de campaña. Ahora, pero en esa teoría, ¿cómo llegar a un ataque tan específico?
Bueno, Pensando, por ejemplo, que estoy haciendo la tesis, digamos, la hipótesis de que en el Ejecutivo brasileño se conozca lo que fue la construcción de Puente Chacao, OAS. bueno, pero es que tú te das cuenta cómo ha actuado Bolsonaro para no poner al presidente Bachelet, al presidente Macron. Las descalificaciones que hizo Bolsonaro del presidente Macron. Luego sus ministros salieron incluso diciendo que la esposa del presidente Macron era fea. O sea, ya te das cuenta, es la vulgarización de la política al más bajo nivel. O sea, Porque estamos hablando, estamos hablando obviamente, del lo presidente negativo Franco. que puede ser la vulgarización de una persona. Estamos hablando de una situación judicial y de una de la red, además de Odebrecht, de corrupción más grande de la región. Bueno, por eso yo pienso que Odebrecht casi no tuvo participación en Chile, qué bueno, pero justamente porque en el gobierno del presidente Bachelet lo sacaron del sistema. Entonces, a mí lo que me parece es que haya un uso medial por algunas figuras políticas chilenas que quieran, aprovechando enlodar la imagen de la presidenta Bachelet. No es que la presidenta Bachelet sea una santa, pero es evidente que al menos en este caso ella no tiene ninguna vinculación, ninguna razón, y lo que ocurrió fue todo lo distinto. O sea, ¿afecta esto la imagen de la expresidenta? yo pienso que no, yo pienso que la ciudadanía tiene que entender que esto es una operación de un vulgar gánster político como es Bolsonaro, que lo ha hecho contra el presidente de Francia, contra el presidente Macron. Yo tuve la suerte de recibir en mi casa hace un mes atrás al canciller francés, que venía a visitar a Chile y al día siguiente se tenía que reunir con Bolsonaro por el tema de la Amazonía, porque Europa, ¿sabe lo que hizo Bolsonaro? Lo recibió, pero cuando el canciller francés estaba llegando a la oficina, le manda un mensaje y le dice, mire, no lo puedo recibir porque tengo una urgencia. ¿Y sabe lo que hace Bolsonaro? Se va a una peluquería y se toma una foto diciendo hay un video, de hecho, esa es la urgencia que tenía. Hay un video, de hecho, del G7 donde el presidente Macron le cuenta al presidente Piñera. Bueno, te das cuenta, pero yo lo viví porque tuve la suerte de estar cenando en mi casa con el canciller francés. Pero una persona que actúa de esta manera, que insulta a la presidenta, que se felicita de que el padre de la presidenta que fue torturado y asesinado haya sido asesinado, que insulta al presidente francés, que insulta a la esposa del presidente francés. Bueno, yo pienso que es capaz de cualquier cosa y evidentemente uno tiene derecho a sospechar que aquí no hay una intención loable, sino que hay una operación política del más bajo nivel. A ver, pero en el plano interno, pese a que distintos sectores han sido bastante cautos con esta información, de hecho el mismo Ministerio Público señaló que no ha llegado aún la declaración que habría entregado la justicia brasileña a Leo Piñeiro de OAS. Ayer fue anunciado un oficio al Partido Socialista para decir si efectivamente sí o no existían vínculos con OAS, esto por parte del diputado Juan Antonio Coloma de la UDI y la diputada Paulina Núñez de Renovación Nacional. Ahí ya hay una hebra, digamos, más en tercer lugar, en tercer plano, pero que evidentemente está indicando por lo menos con medio dedo al Partido Socialista sobre esto. Sí, pero eso, mira, de quién viene y cuáles son sus objetivos, yo creo que son temas irrelevantes. A mí me parece que el Ministerio Público ha actuado con seriedad, la fiscal Chong fue para allá. Esa campaña fue auditada, fue escaneada totalmente. Y yo creo que eso es lo importante. Nosotros no tenemos un Ministerio Público, menos la fiscal Chong, que sean complacientes ni sean tolerantes. Hemos tenido una justicia, por lo menos en el ámbito del Ministerio Público, seria, y creo que el país lo que tiene que apreciar. La politiquería yo pienso que daña, y por eso yo creo que es importante el punto que pone la presidencia, que pone el ministro del Interior, y bueno, que tienen cautela frente a este tipo de operaciones. Señor Girardi, lo quiero llevar a otros temas. El día de hoy usted anunciaba cambios a algunos, más que cambios, a poner en tabla proyectos de ley de la Comisión de Medio Ambiente que usted es el presidente. Con respecto al rodeo, obviamente en Fiestas Patrias nuevamente empieza a discutirse con más fuerza este punto sobre el maltrato no de los novillos, de aquellos quienes están como terceros en el rodeo. Usted postula que no debería ser un deporte. Bueno, mira, yo creo que los países tienen tradiciones, pero van cambiando. De hecho, en España, en Cataluña, se han eliminado las corridas de toro, que eran muy importantes, que eran tradiciones. Han existido tradiciones como las del circo romano, de hombres combatiendo entre ellos, gladiadores que se mataban y tenían premios, el que sobrevivía, de seres humanos combatiendo con animales. En Chile hasta el año 52 existía el palomeo, que era los dueños de fundo que salían a caballo con vara a golpear, como en el rodeo, a los inquilinos.
existían hasta el año 1952 por lo menos. Pero esas tradiciones se han ido eliminando. Y yo pienso que hay tradiciones que se sustentan en algo que me parece inaceptable, que es la crueldad. Yo no creo que sea posible en el siglo XXI, con la conciencia que tenemos que los animales, tus mascotas, son seres vivos sintientes que tienen emociones. Cualquiera que tenga un animal sabe que tiene emociones, que son seres maravillosos, que tienen una inteligencia distinta a los seres humanos, pero tienen inteligencia. Que tú tengas un espacio de esparcimiento, de compartir, de ocio, en base al sufrimiento animal. Me parece que es una cosa media psicopática, sádica, de aquellas personas que disfrutan viendo sufrir a un ser indefenso. Tú puedes decir, bueno, pero existe el boxeo. Sí, pero en el boxeo hay dos personas que dan su consentimiento. Aquí hay un animal que es sometido a una brutal tortura, que es sometido a premios. Yo como médico te puedo decir que si a un ser humano sufriera la embestida que recibe a un novillo, bueno, tendría laceraciones, tendría hematomas, tendría fracturas, tendría dolor, tendría... Ahora, el maltrato ha sido descartado reiteradas veces por las asociaciones de rodeo. De hecho, dicen cuando hay un maltrato o algún movimiento que termine hiriendo al novillo, eso es multado. Pero eso es falso. O sea, falso que es de sentido común. Hasta un niño o una niña podría saber que un animal que es embestido con la fuerza de un caballo contra una pared, hay una atrición, hay un hematoma, hay una alteración inflamatoria, hay dolor, o sea, es evidente. ¿Sí? Entonces, tapar el sol con un dedo no me parece que esa sea la discusión. Lo que sucede es que tenemos una tradición que está sustentada en la agresión, está sustentada en el sufrimiento, en la tortura de otro ser vivo. Y a mí me parece que aquellos que sustentan eso nos proponen una sociedad de valores donde se permite y donde se intenta invisibilizar justamente el abuso. En el pasado era una choceza cuando el macho decía, mira, llegué a mi casa y le pegué a mi señora. Ah, mira. ¿Ah? Y nosotros durante décadas se invisibilizó, por ejemplo, la violencia contra la mujer, o se invisibilizó en el pasado, era choro salir a pegarle a los homosexuales hace 20 o 30 años atrás. Era invisible, se había normalizado y hoy día la sociedad ha ido desinvisibilizando situaciones del bullying, de acoso, de maltrato a los niños, de maltrato a las mujeres y también de maltrato a los animales. Yo soy autor de la ley, de la primera ley de protección animal que hicimos, que tuvimos que aceptar que se sacara de la ley el maltrato cuando se trataba de rodeo, porque si no, no querían aprobar la ley. ¿Eso por parte del gobierno? Sí, y sobre todo los parlamentarios conservadores. Y luego, yo soy autor de la ley Cholito, que justamente protege a los animales. Y ahora estamos presentando una ley... ¿Por qué la ley Cholito no abarcó también a esto, más bien por lo mismo? De mi punto de vista, sí lo abarca. Porque la interpretación de la ley? La ley Cholito no dice que se excepciona, como dice la ley de protección animal, y se excepciona el maltrato animal cuando se trata en este caso, de novillos. Ahora, ¿qué es lo que creo importante? ¿Cuál es la señal? Yo pienso que en nuestra sociedad tenemos que edificar una sociedad donde no se constituye y donde no se normaliza la crueldad. Yo pienso que el que es cruel con los animales es cruel con los niños, cruel con las mujeres. El que está dispuesto a torturar a un animal está también dispuesto a torturar a un ser humano. El que es complaciente con la tortura a los animales puede ser también complaciente con la tortura a los seres humanos. ¿Y en ese punto habría que prohibir el rodeo? Mira, porque aquí lo que se busca es que se elimine el concepto de deporte. No, son dos proyectos de ley. Un proyecto de ley es una modificación a la ley de protección animal que quiere eliminar el artículo 16 de esa ley, que es justamente el que excepciona que maltrato animal es pegarle a un perro, pegarle a un gato, pegarle a un caballo, pero que se excepciona que maltrato animal sea golpear, atricionar o torturar a un novillo. Pensando que con ese cambio legal la fiscalización tendría que ser más al callo con respecto a este punto. Por supuesto, no podría haber maltrato. Y segundo lugar, yo he presentado un proyecto de ley hace mucho tiempo, que lo quiero poner en tabla, que saca del deporte el rodeo. ¿Por qué? Porque no puede haber deporte, o no puede ser deporte algo que se basa en una situación unilateral de vejamen, de tortura, de abuso, de hacer sufrir, de golpear a un ser vivo. Pero no busca prohibirlo. Yo soy partidario que, así como en España, deje de existir las corridas de toro donde se mata al animal o donde se lo desangra. No creo que sea bueno que nuestros niños
y niñas tengan como cultura, tengan como educación un mundo que pone como normal y que pone como algo invisible situaciones donde hay dolor, maltrato, atentado a la dignidad de un ser vivo, que además no es necesario. Bien, senador Guillo Girardi, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. Muchas gracias. Que esté muy bien, hasta luego.